tranquilos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todos nosotros sabemos, amén, que dice la palabra de Dios, nos dice, no solo en este versículo, sino nos dice en otros versículos, nos dice que nuestro deber es, ¿qué cosa? Es someternos a Dios. Diga conmigo, someterse. La palabra de Dios le manda a nosotros los cristianos, nos manda ¿a qué? A que nosotros nos sometamos al Señor. Y si yo puedo pensar en un versículo que se me viene a la mente que describa lo que es el sometimiento a Dios, el sometimiento a Jesucristo, sería este versículo que dice que tenemos que morir a nosotros mismos. Un versículo en la palabra del Señor que dice, mas no vivo yo, mas vive ¿quién? Mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en el Santiago capítulo 4 versículo 7, dice, someteos. ¿Y qué significa? Esa palabra someter significa, yo fui al diccionario y yo busqué lo que significaba esta palabra para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros con eso de que nosotros nos sometamos a Él. Dice la palabra que significa aceptar la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aceptar la voluntad de Dios sin nosotros oponer resistencia, sin nosotros quejarnos. Si estemos pasando lo que nosotros estemos pasando, nosotros decir, Señor, yo estoy en tu perfecta voluntad. Señor, yo acepto lo que yo estoy pasando, Señor, porque yo sé que la noche no dura para siempre. Eso es someterse al Señor. Eso es entender que hay alguien que está más alto, que está arriba, que está arriba y que está con nosotros, que tiene control de la situación. Diga conmigo, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Dios nos dice a nosotros, sométanse a mí. Y después va más allá la palabra y dice, acercaos a mí. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos acercamos al Señor? Dice la palabra, continúa diciendo, Él se acercará a ti. O sea que nos toca a nosotros porque ya Dios fue el que hizo, nos encontró. Dice la palabra, ustedes no me buscaron a mí, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Quiere decir que ya Él hizo lo que Él tenía que hacer. Y si nos vamos más allá, ya Dios murió en la cruz del Calvario. Él murió por tu vida, Él murió por mi vida. Por eso nosotros ahora podemos decir, nosotros somos salvos. Y después que nosotros nos muramos, pasamos ¿a dónde? Pasamos a la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Ya Dios hizo todo por nosotros. Ya Dios murió en la cruz. Ya Dios nos dijo que éramos más que vencedores. Ya Dios dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Ya Dios nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? Lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios. ¿Y cómo yo puedo acercarme a Dios si la palabra dice que Dios no es de carne, Dios no es de hueso? Dice la palabra de Dios que Dios es ¿qué? Que Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que aquellos que quieren acercarse a Él lo deben de hacer ¿cómo? Lo deben de hacer en el espíritu, lo deben de hacer por medio de la oración, lo deben de hacer por medio de la lectura de su palabra, lo deben de hacer por medio de ¿qué? Del ayuno, de sacrificarse, de morir a los deseos de nosotros mismos. Ya lo que nosotros queremos hacer, queridos hermanos, ya nosotros no es lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Cristo quiere hacer a través de nosotros. Yo puedo tener planes, los planes son buenos, son magníficos porque Dios quiere bendecirnos. No me malinterprete. Dios quiere que nosotros seamos felices. La palabra en tercera de Juan lo dice. Yo quiero que así como prosperas, que prospere tu alma, así que tú prosperes en todas las cosas. Pero Dios quiere que nosotros prosperemos espiritualmente. Porque ¿de qué me sirve a mí prosperar mi carne, prosperar todo lo que yo soy? Pero dentro de mí, de mi corazón, estoy muerto porque estoy seco. No, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que nosotros prosperemos. Él nos quiere ayudar. Dice la palabra de Dios que Dios da toda cosa buena, y toda buena dádiva viene de quién? Viene de Dios. Y Él es tu Padre. Él quiere darte las cosas buenas. Él quiere bendecirte, pero Él quiere que nosotros estemos con nuestro espíritu fortalecido y que nosotros nos sometamos al Señor. Dice, someteos pues a Dios. Y lo lindo de la palabra, ¿sabe qué cosa es, hermano Gisela? Que Dios siempre nos dice a nosotros las cosas en su palabra. Aquí Él nos está diciendo que para que nosotros podamos obtener algo,
primero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Para que yo pueda ser bendecido, yo tengo que hacer algo. Y yo no estoy hablando de dinero, no le estoy hablando de pacto, le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, y lo dice aquí, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? El diablo va a huir de nosotros. Pero el diablo no va a huir de mí si yo no me someto a Cristo Jesús. Yo primero tengo que someterme a Cristo Jesús en alma, en cuerpo, en espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos que mi carne siempre va a querer ¿qué cosa? Las cosas malas. Pero dice que el espíritu siempre va a querer estar ¿qué? Conectado con el Altísimo, conectado con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y a esa es la voz que yo tengo que escuchar. La voz del Espíritu Santo y la dirección de lo que Dios quiere hablarme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y dice, el diablo irá de vosotros. El diablo es el enemigo de nosotros. Pero yo diría que la carne de nosotros aún es todavía, nunca se jacta de hacer lo malo. Siempre quiere estar involucrado en las cosas malas, en el chisme, hablando de los demás, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Pero es el trabajo de nosotros de someter a esa carne y decirle, no, tú tienes que someterte a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tengo que agarrar mi carne. A veces uno mismo está por ahí por la calle, en el tráfico, y tu carne quiere decir cosas, pero tú entiendes que tú estás bajo la potestad de Dios, que tú estás caminando como hijo de Dios y que tú tienes que dar buen testimonio. Pero la palabra de Dios es clara y la palabra siempre nos dice que para que ese diablo quiera huir, tenga que huir de tu casa, primero tú tienes que someterte a Dios y al Espíritu Santo. Y cuando yo preparaba este mensaje, Dios me dijo a mí, ¿sabes qué, hijo mío? No importa la situación, no importa lo que tú estés pasando, el diablo va a venir a sacudirte, el diablo va a venir a atacarte, el diablo va a hacer todas esas cosas, pero mientras tú estés parado firme, mientras tú estés parado en la roca que es Cristo Jesús, ese diablo va a tener que huir. No importa con cuántos demonios venga, ni con cuántos espíritus él venga a atacarte, mientras tú estés parado firme en la roca de Cristo, ese diablo tiene que irse. Tiene que decirle, te reprendo en el nombre de Jesús. Y él tiene que irse. Pero hay que estar parado firme en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya, bendito Jesús. Por allá. Capítulo 19, versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice que los demonios dijeron, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús. ¿Sabe por qué ellos conocían a Jesús? Porque Jesús se sometía a la voluntad de Dios. Jesús, siendo Dios en tierra, él dijo, Señor, que no sea lo que yo quiere. Señor, si es posible, que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino que sea ¿qué cosa? Sino que sea tu voluntad. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, que no sea mi voluntad, Señor, que no sea lo que yo quiera, Señor, sino que sea lo que tú quieras, Señor. Cuando nosotros entendemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros le pertenecemos al Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros entonces vamos a comprender que lo que nosotros estamos pasando es necesario en nuestra vida. Aunque no veamos más allá, tenemos que confiar y decir, ¿sabes qué, Señor? Aunque todas las puertas estén cerradas, aunque esto parezca como que nunca se va a dar, Señor, yo me someto a ti, Señor, y yo acepto tu perfecta voluntad, Señor, porque yo sé que tú puedes ver más allá y tú puedes ver el perfecto plan. Denle un aplauso al Señor en este día. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Mira que está a tu lado. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para tu familia. Dios tiene un plan perfecto para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él puede ver más allá. Nosotros no podemos ver más allá, pero Dios sí puede ver más allá. Someteos pues a Dios. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Como dice la palabra, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aquí en la tierra, cuando nosotros le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, quiere decir que nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, que no sea más de la manera que yo quiero hacer las cosas. Y eso es duro.
¿Sabe por qué? Porque ahí se mete el orgullo. Diga conmigo orgullo. Ahí se mete el orgullo cuando nosotros decimos, no, mira, ¿sabes qué? Yo sé tantas cosas, cómo hacer las cosas, cómo es que ahora yo voy a entregar todo lo que yo sé para dejar que alguien a quien yo no miro haga todas las cosas por mí. Si no, pregúntaselo a Pedro. Dice que Pedro estaba pescando toda una noche. Estaban pescando y llegó Jesús. Y ellos estaban recogiendo ya las redes, poquito. Y dijeron, ya nosotros ya acabamos aquí, no pudimos pescar, pero ni una sardina. Y dice que Jesús le dijo, aguanta un momento, muchachos. Y le dijo, boga más adentro, en el capítulo 5 del libro de San Lucas, le dijo, boga más adentro, y le dijo, y tirad vuestras redes. Y Pedro, que era pescador, tuvo que someterse a la voluntad de Cristo, y no le dijo, no Señor, pero si aquí el pescador soy yo, tú eres carpintero, yo soy el que tengo experiencia en el mar. No, pero no le dijo eso. Él le dijo, Señor, hemos estado aquí toda la noche, Señor, pero en tu palabra, Señor, vamos a tirar nuestras redes. Y cuando Pedro se sometió a la voluntad de Dios, entonces dice la palabra del Señor que ellos atraparon tantos peces que dice que hasta las barcas se le hundían, que tuvieron que traer ayuda de otra barca para poder recibir toda la bendición que ellos recibieron. Porque cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, la bendición es grande para la vida. No sé cuánto pueden creer en esto. Cuando nosotros nos sometemos totalmente a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a recibir esa bendición grande que estamos esperando de parte del Señor. Ahora tú me dirás a mí, es fácil someterse al Señor. Cuando yo te digo, que te hablo de esta palabra, someterte a Dios, que cubre muchas áreas en la vida del cristiano. No simplemente te estoy hablando de someter una parte de tu vida, sino someter toda la parte, toda tu vida entera. Es como que yo agarre un manojo de llaves. ¿Alguien tiene un manojo de llaves por ahí? Y yo le diga al Señor, Señor, mira, hablando por mí, testificando por mí, Señor, mira, te entregué la droga. Esta llave es la llave de la droga. Yo te la entregué a ti, ya no hago más droga. Mira, te entregué también el ir a las discotecas y el ir a bailar y todo. Yo te las entregué también, esas también te las entrego, Señor. Pero me voy a quedar con el chisme. Me voy a quedar con esta otra cosita, tampoco me la quite, que esa tú sabes que yo todavía no te la puedo entregar. Pero tú le estás diciendo al Señor, Señor, pero Dios mío, yo quiero que tú me uses. Y Dios te dice, tú quieres que yo te use, entonces es necesario que tú me entregues el manojo completo de todas las llaves de tu vida. Eso se llama someterse a Dios y al Espíritu Santo. Tú le has dicho al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos aquí le han dicho eso al Señor? Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Y cuando tú le dices al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, el Señor agarra todas esas llaves y Él dice, ok, vamos entonces a empezar a trabajar por esta área. Ahora vamos a trabajar por esta área. Ah, tú estás dudando de mí. Ahora vamos a trabajar también por esta área. Y Dios empieza a hacer la obra del alfarero que Él es. Y empieza a agarrarte y te empieza a formar. Y te empieza a dar forma. Y te empieza a hacer así, mira. Pero nosotros a veces nos quitamos de la rueda. Muchos momentos yo como pastor que pasé, que antes de venir a predicar la palabra del Señor, habían lugares que me dolía. Habían áreas de mi vida que yo le decía, Señor, pero no entiendo. No hay cosa más dura, amado hermano. Yo hablo por mí, que yo he pasado, porque aquí lo que tú puedes aguantar no es lo que yo puedo aguantar. Dios te hizo a ti de una manera y me hizo a mí de una manera. Si te cae un poquito de agua en la cabeza, a lo mejor a ti te molesta. No me puede caer una cubeta entera y no tengo problema. No todos somos iguales. ¿Amén? Pero si hay algo que a mí me molestaba cuando yo empezaba y donde Dios trató en mi vida, era Jorgito, que yo no tenía ni un kilo, no tenía ni un centavo, buscaba trabajo y no encontraba por ningún lado. Y es duro uno como padre, como hombre de una casa, que tu hijo te pida que lo lleves a un McDonald's y que tú le digas, ahora mismo no puedo, hijo, no tengo. Y me daba la vuelta y se me salían las lágrimas de los ojos. Y le decía, Señor, ¿pero por qué? Dentro de mí. Decía, Señor, pero ¿sabes qué? Me someto a tu voluntad, Señor. Yo sé que estos tiempos no van a ser para siempre. Yo sé que la bendición viene, Señor. Yo no quiero regresar al mundo. Yo me voy a mantener en tus caminos, Señor, porque yo sé que tú tienes algo grande para mí. Amado hermano, y un día me recuerdo que preparamos como 15 cajas de hamburguesas. Yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar. Y empecé, cociné 15 hamburgers.
Le puse papita frita y me monté en el carro y le dije, Brisa, vamos a vender esto porque hay que buscar algo. Yo tengo que salir aquí, yo tengo que producir. Y llegué abajo de un puente y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, todas esas 15 hamburguesas que tú preparaste, dáselas a todos estos que se están muriendo de hambre ahí. Tienen como 15 días de no comer. Y cuando llego a aquel lugar y le empiezo a dar las hamburguesas, amado hermano, sentí que el Espíritu Santo me decía, yo te llamé a ti para predicar mi palabra, yo te llamé a ti para que trabajaras para mí. Amados hermanos, y pudimos ver la gloria de Dios. Debajo de aquel puente había una mujer que no había hablado por hace un mes. Y cuando le empezamos a predicar la palabra de Dios, aquella mujer empezó a hablar. Y yo me entero porque el hombre que está al lado me dice, ella no hablaba. Ella tenía como 15. Porque ella no come, porque ella era adicta a la heroína y no comía. Lo único que se inyectaba heroína y estaba en la droga. Pero ella dice, cuando ustedes empezaron a hablar, cuando tú empezaste a hablar, yo sentía algo dentro de mí, me decía la americana, que me hacía así, boom, 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 algo que sonaba dentro de mí. Y yo le dije a ella, no, es que ese no soy yo, ese es tu padre que te quiere rescatar de la droga. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores que quiere tu corazón, que te está tocando. Y Yulisa se la llevó a la casa, ahí se bañó, la vestimos, la llevamos a la iglesia. Aquella mujer estaba contenta hablando y decía, algo que yo siento ahora que antes no sentía. ¿Y cómo es que ahora yo puedo hablar y antes no podía hablar? Le digo, porque Cristo está haciendo la obra en ti. Pero si yo hubiera sido una persona envidiosa y hubiera dicho, ¿sabes qué? Esas hamburguesas, Señor, aunque tú me estés hablando, yo tengo que venderlas, porque yo necesito poner gasolina en mi carro. Yo necesito hacer lo que yo necesito hacer. No, yo tuve que someterme a Dios y decirle, Señor, yo me someto a ti, Señor, porque no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice la palabra de Dios. Y si nosotros verdaderamente queremos que Cristo haga cosas grandes en nuestra vida, tenemos que entregarle llaves enteras a Cristo. Dios sabe lo que nosotros podemos. Dios sabe que somos débiles. Aquí ninguno de nosotros podemos decir que somos ni perfectos ni que somos fuertes, porque la misma Biblia lo dice. Mire, el que esté fuerte, mire, cuídese que no resbale. Aquí no se trata de eso, pero aquí se trata de levantarse todos los días y decirle, Señor, someto mi orgullo a ti, aunque te moleste, aunque te duela, porque te va a doler. Van a haber momentos cuando van a venir y te van a despreciar y tú vas a estar en lo correcto y la persona va a estar equivocada, pero aún así Dios quiere que tú te quedes callado, porque Dios quiere pelear por ti, Dios te quiere defender. Pero si tú eres de las personas que te quiere defender por ti mismo, entonces le estás amarrando las manos a Dios. No hay nada más lindo que dejar que Dios te defienda. Amado hermano, los he visto como Dios mismo caen endemoniados. Se han levantado en contra de mí y caen endemoniados. Y después Dios mismo los avergüenza. Y Dios los avergüenza. Sí, amado hermano, cuando nosotros nos sometemos a Dios y dejamos que Él pelee por nosotros, entonces esta palabra se cumple que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Él tiene que huir de tu casa, Él tiene que huir de tu matrimonio, Él tiene que huir de tus finanzas, si tú te sometes a Él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo nos enseñó diciendo, dice que Jesús se postró con su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Jesús mismo le dijo al Padre, que no sea como yo quiero. Jesús era Dios. Jesús le podía haber dicho, Señor, manda al ángel Gabriel mejor. Manda, yo esto es mucho para mí. Él pudo decirlo, si uno él tenía toda la potestad, pues si no, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar mejor a otra persona. Pero él entendía que él tenía que someterse a su padre porque él tenía un trabajo. Él sabía que el trabajo que él tenía iba a traer salvación a ti. Y él, ¿tú sabes por qué? No llamó a otra persona. Porque él dijo, no, yo tengo amor. Él ya nos estaba mirando a nosotros. Y dice la palabra de Dios, le dijo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y cuando nosotros le decimos a Cristo, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, entonces Dios va a ver esa humildad en nosotros y vamos a empezar a ver frutos espirituales en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, pero vamos a leer el versículo 7 primero. Y dice, y sacrificaráis, 28:7,
Jehová derrotará tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de delante de ti. ¿Y quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son los que influencian, los que ponen influencia en tus enemigos? Es el diablo, es Satanás. Cuando alguien se levanta en contra de ti, es porque el diablo ha sido siempre copión. Él siempre ha querido ser como Dios. El diablo desde un principio quería toda la adoración para él. Por eso que él fue tirado para abajo. Él estaba en el cielo y él quería ser como Dios. Entonces él, así como obra Dios a través de la gente y toca los corazones para ayudar, el diablo también quiere tocar a la gente, pero para que los enemigos vengan en contra de ti. Pero dice aquí que por un camino vendrás, Satanás, aleluya, mas por 7 tendrás que huir. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que ese diablo huya? Para que ese diablo tenga que irse por uno de esos 7 caminos. Esto es fácil. Vamos a volver nuevamente al versículo 1 del mismo capítulo 28 y leemos el versículo 1 y el versículo 2 y ahí nosotros vamos a ver la respuesta. Y dice: acontecerá que si oyeres, diga conmigo, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres, ¿qué cosa? Lo dice nuevamente, la voz de Dios. Pero para que nosotros podamos oír la voz de Dios, ojito, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que someternos a Él. Cuando nosotros nos sometemos a Él, y me recuerdo que yo tenía un amigo, un hermano, que él me dijo: vamos a someternos. Vamos a someternos. Le dije: ya, yo estoy en obediencia. Yo no estoy obedeciendo al Señor. No, yo le estoy hablando de otro sometimiento. Le dije: bueno, vamos a someternos. Vamos a ir a encerrarnos. Vamos a tomar agua por 3, 4 días hasta que Dios nos diga. Pues bueno, está bien, vamos. Nos fuimos y nos sometimos. Y ahí yo aprendí en lo que era el sometimiento. Que yo estaba sometiendo todas mis emociones. Yo estaba sometiendo todos mis deseos carnales, porque a mí me gusta comer. No sé si usted se ha fijado, ¿verdad? Sí, me gusta comer. Cuando me dicen a mí, tócame la comida, yo digo: espérate un momento, ya dejé el alcohol, ya dejé esto, dejé la droga, dejé todo, el baile. Yo nunca fui un buen bailador tampoco, pero bueno, eso no viene al caso. Pero también lo dejé, eso no me costó dejarlo. Pero cuando Dios me dijo la comida, yo luché, amado hermano. Yo ese día yo estaba con mucha hambre. Yo me quería comer la pasta de dientes. Y hoy, el día siguiente y el tercer día, amado hermano, yo estaba con un hambre que temblaba y me fui a orar. Pero cuando yo salí de ese ayuno, que me acuerdo que era noche de oración, yo fui a donde una mujer que estaba endemoniada, que estaba alcoholizada. Y cuando le pusimos la mano a aquella mujer, empezó a revolcarse como una serpiente. Y le dije al demonio: ¿cómo te llamas? Y ese demonio habló su nombre para la gloria y la honra del Señor. Pero eso solamente sucede cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Vamos a ver la gloria de Dios. El diablo quiere que nosotros nos quedemos conformes. Ahí donde tú estás está bien. Oye, no te preocupes. Tú ves solamente cuando tú puedas. No, oye, en tu casa, oye, ora solamente por la mañana cuando te levantes. Tranquilo, no te preocupes. Dios no te va a castigar por eso, es verdad. Dios no te va a castigar, Dios no es un modo. Es verdad. Pero ¿sabes qué? No vas a ver la grandeza que hay dentro de ti. No vas a ver esa explosión espiritual que hay dentro de ti, porque dentro de cada uno de nosotros hay algo grande que se llama el Espíritu Santo, y en cada uno de nosotros hay una obra grande que Dios quiere llevar a cabo. Pero hay que someterse. Entonces, cuando tú te empiezas a someter, tú empiezas a decir: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muero yo a mis gustos. Oh, no, mira, hermano, que tenemos, ven aquí el domingo. No, mira, el domingo es sagrado. Yo tengo que ir a la iglesia. Después que yo salga de la iglesia, yo te llamo. Si ustedes todavía están por allá, yo pasaré por allá. Pero yo tengo que ir a la iglesia primero. Yo tengo que someterme. Señor, voy a empezar a ayunar 21 días. Voy a empezar a ayunar 3 días. Voy a empezar a ayunar 7 días. Y en esos días tú dijiste: Señor, te voy a entregar el café, el pastelito. Te voy a entregar las croquetas. Te voy a entregar mi desayuno, mi almuerzo. Y vas por el día 5. Y te llaman: no, que tenemos una actividad.
Sí, pero yo no puedo comer, que dice el Espíritu Santo. El diablo te dice, no te preocupes, come, si Dios va a entender. Dios entiende esas cosas. Un día que Dios no es una persona, ¿cómo decirte? No es un religioso. Tú puedes comer y después pones otro día. No, Dios es cosa seria. Cuando tú y yo le prometemos a Dios algo, tenemos que cumplirlo. Porque Dios, cuando Él cumplió con nosotros en la cruz, Él cumplió al 100%. Dios es serio. Dice la palabra de Dios que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Amén. Cuando yo le digo a Dios, Señor, yo me voy a obtener de alimento, quiere decir que ayuno yo, ayuna mi teléfono, ayuna YouTube, ayuna Facebook, ayuna todo. Yo no me puedo meter en nada de eso. Yo tengo que estar en comunión con el Señor, sometiéndome a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero oír su voz. Dice Deuteronomio 28:1, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces, ¿qué dice? Que el enemigo va a morir por esos 7 caminos. Pero yo tengo que hacer ¿qué? Tengo que oír esa voz de Dios. Y para que yo pueda oír esa voz de Dios, Dios siempre nos habla. Diga conmigo, Dios siempre nos habla. Pero nosotros a veces no sabemos identificar cuál es la voz de Dios, y le voy a decir por qué. Porque en la mente del ser humano es como un jardín. Y si tú la empiezas a sembrar ese jardín y lo empiezas depende de lo que tú lo empieces a alimentar, es lo que Él te va a producir. Si yo constantemente estoy leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo constantemente estoy orando, estoy ayunando, yo voy a estar sensible al Espíritu. Pero si yo le doy a Dios 5 minutos diarios y no estoy juzgando a nadie, yo solo estoy predicando esta prédica para edificación de la iglesia. Pero si yo le doy 5 minutos a Dios, o le doy a Dios los últimos 5 minutos del día, cuando ya estoy todo reventado que llego del trabajo, oh Señor, gracias Padre, o como uno que se come la comida y después dice, gracias Señor, esa comida estaba buenísima, ¿verdad? Pero hay que orar antes de comer. Sí, Señor, gracias porque me bendeciste con esta comida, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has proveído. Muchos se están muriendo de hambre, pero tú me has proveído. Pero ¿sabe qué? Para terminar ese pensamiento, nosotros oímos diferentes voces que nos hablan. Nos habla la voz de nuestra carne. Nuestra carne nos habla. ¿Cuántos saben eso? Si no, cuando no comas y ayunas, para que tú veas cómo el estómago te empieza a hacer. El estómago te empieza a hablar y te dice, oye, dame de comer. Nos habla la voz de nuestra carne. Nos habla el diablo con los dardos de fuego que habla la Biblia. El diablo te habla. Oh no, yo soy muy espiritual, a mí no me habla el diablo. No es que tú dialogas con el diablo sí te tira pensamientos de fuego. El diablo sí te habla a ti. Ahora que tú entres en conversación con el diablo es otra cosa diferente. Pero el diablo sí te habla y te tienta. El diablo te dice, nadie te está mirando. Y esa muchachita que está por ahí, nadie te está mirando. Aquí no está nadie, no está tu esposa, no está el pastor, no está nadie. Pero está Cristo mirando todas las cosas. Y cuando tú tienes temor de Dios, tú tienes que entender que Cristo viene primero ante todas las cosas. Entonces nosotros oímos todas estas voces, y las voces que nos hablan, las voces del enemigo, las voces de nuestra carne, las voces de gente que el enemigo, y entonces todas esas voces están ahí, pero también ahí está la voz de Dios en medio de todas esas voces. Pero para que yo pueda apartar todas esas voces que no son, todas esas voces que no edifican, yo tengo que someterme a Dios, someterme al Espíritu Santo, para que Él me revele y me diga, no hijo mío, esa voz no es mía, no hijo mío, aquella voz no es mía. Porque cuando Dios te habla y tú tienes todas esas voces, es como que tú escuchas así. Tú escuchas algo por ahí más o menos, pero te viene la duda. Pero cuando tú estás en ayuno, estás en comunión con el Señor, entonces tú vas a oír la voz de Dios que te va a decir, hijo mío, no vayas por ahí, hijo mío, a derecha, hijo mío, sigue recto. Entonces nosotros vamos a entender cuál es la voz de Dios cuando nosotros nos sometamos a Dios. Diga conmigo, someterse. Y el diablo va a oír. Con esto voy a terminar, porque no creo que pueda terminar todo lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo estuvo ayunando 40 días. ¿Cuántos saben en Mateo capítulo 4? Él estuvo ayunando. Dice que Jesús, llegó el diablo a tentarlo. Le dijo, Señor, Jesús estaba totalmente sometido a su Padre, porque él había entendido el trabajo que él tenía que desarrollar, en un trabajo muy serio. Y Jesucristo estaba ayunando 40 días. Dice que se le apareció el diablo. ¿Verdad que se le apareció? Le dijo, pero si tú tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Y todos hemos leído esa historia. Pero dice que Jesús al final le dice,
Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y dice la palabra de Dios que el diablo tuvo que huir. Ahora, ¿por qué usted cree que el diablo huyó? Número uno, porque Él es Jesús. Y número dos, porque Él estaba sometido ¿a quién? Sometido a su Padre. Y cuando tú estás sometido a Dios, cuando usted y yo estamos sometidos a Dios y a la voz del Espíritu Santo, cuando venga enfrente de ti, cuando venga el enemigo a rugirte, cuando venga a pelarte los dientes, tú le vas a decir: Satanás, te vas fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Y el diablo tiene que huir cuando tú estás en tu trabajo y en tu trabajo están sucediendo problemas. Usted para firme y le dice: no, Satanás, yo estoy delante de Dios bien, yo estoy sometido a Dios, te vas en el nombre de Jesús. Y tiene que irse. Amado hermano, y con esto termino. No le quito más tiempo. Yo me recuerdo que, y muchos por ahí pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Pero yo sé lo que yo he vivido y yo testifico lo que yo viví. Amado hermano, nosotros hemos pasado tratando de sacar demonios y orando por aquella gente endemoniada, porque sí, los endemoniados sí existen, los demonios sí existen. El diablo es un mentiroso y el diablo no quiere que tú creas que eso es verdad, que los demonios existen. Y entre menos tú creas del diablo, así fue como yo vine a Cristo. Yo dije: pero espérate un momento, si el diablo existe, quiere decir que Cristo también tiene que existir. Aleluya. Amado hermano, y hemos pasado ahí orando por endemoniados, y pasas orando media hora, 45 minutos, y aquel demonio no sale. No sale. Y ahí es cuando el Espíritu me habló y me dijo: porque hay algunos espíritus inmundos que no salen sino con ayuno y con oración. Aleluya. Pero Señor, pero cuando nosotros nos sometemos a Dios verdaderamente y nosotros decimos: ¿sabes qué? Yo voy a ayunar, yo voy a orar, voy a ayunar, voy a tomar agua, el que puede estar en condiciones, que hay los que están enfermos, si Dios te dirige y te dice que no puede, pero yo voy a ayunar, voy a guerrear en el Espíritu, porque he entendido que la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destruir fortaleza. Y yo he probado, amado hermano, como cuando nos hemos sometido, mi esposo y yo, y hemos estado orando toda una noche, y hemos estado ayunando 2 o 3 días solamente con agua, y preparándonos para ir a orar por ciertas personas, y cuando hemos llegado a casa de aquellas personas que están endemoniados o que han tenido un espíritu, ahí mismo tú vas y le pones la mano a la persona, y tú ni siquiera has entrado, y le dices: te vas fuera en el nombre de Jesús, y aquella persona cae en el piso, cae libre y empieza a llorar. No te metiste media hora orando por esa persona ni una hora. En el momento le dijiste: en el nombre de Jesús eres libre. Y aquella persona recibe su libertad. Y no estoy predicando lo cierto, yo no puedo mentirle a usted delante del Señor. Hemos llegado y aquella persona ha quedado libre en el momento, 5 minutos. Aquella persona, me recuerdo que estaba en el tren, en la línea del tren, hermano Orlando, y acabamos de salir de ese ayuno 3 días. Y cuando llego a la línea del tren, digo: mira, Carlito. Y llego allá por por aquellos lugares, un hermano de nosotros en Cristo. Cuando llego a aquel lugar, miro que el hombre que había bajado como 30, 35 libras de la droga que estaba haciendo. Llego a aquel lugar y le digo: hermano, Dios te bendiga. Aquel hermano no tenía brillo en sus ojos, no me podía mirar a la cara. Y le digo: hermano, vamos, te vamos a llevar a un lugar. Y me dice: no, yo estoy bien, déjame tranquilo. Por favor, váyanse. Yo le digo: yo me voy a ir, hermano, pero déjame solamente orar por ti. Y me dijo: está bien, ora por mí, pero váyanse. Y le puse la mano en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de adicción en el nombre de Jesús. Y empiezo a orar por aquel hombre. Y empiezo a orar el amigo mío por él. Y de repente aquel hombre se para y me dice: oye, me dice, quiero salir de este lugar. Quiero por favor que me lleves a un lugar. Y empezó a sacar su droga de los bolsillos, su cocodera. Y me la empezó a dar a mí. Y me dijo: tengo hambre. Y cuando me dijo que tenía hambre, yo dije: Dios está haciendo algo en la vida de él. Porque esas legiones que lo estaban atando, se fue. ¿Por qué? Por el sometimiento a Cristo. Sin sometimiento no hay nada.